Hola nuevamente. En este video vamos a platicar del sistema CRISPR-Cas9 que tienen bacterias del género Streptococcus y es el que se ha modificado para la edición de genomas. Primero vamos a ver los componentes. Obviamente tiene un arreglo CRISPR, que son estos repetidos, estas secuencias palindrómicas que representamos en rombos. Estas figuras, estos recuadros de colores representan el DNA adquirido, el DNA que viene de fuera, de bacteriófagos. Y adyacente a este arreglo tenemos el operón Cas, de los genes asociados a CRISPR, que son 4 proteínas ahí codificadas, resaltando Cas9, que es la endonucleasa, es una enzima que corta RNA de doble cadena, guiada por CRISPR RNAs, que son originados de esta región. A diferencia del sistema de Coli que vimos en el anterior video, este sistema tiene un tracer RNA, es un RNA no codificante que se necesita para la maduración de los CRISPR RNAs y para la función de la endonucleasa Cas9. Aprovechando que tenemos esta figura, que es justamente la que se ha utilizado para editar genomas, quiero mostrarte qué onda con las secuencias palindrómicas, recordando que una palindrómica es una secuencia que se repite en la cadena complementaria, ¿sí? Y por lo tanto, la secuencia que tenemos aquí en la cadena de arriba, vamos a decir en la cadena más, es justamente la misma que tenemos aquí. Esto hace que el DNA pueda adquirir esta estructura secundaria y también una vez que haya transcripción también se va a ver una estructura tallo-asa. Dado que Cas9 es la enzima que realmente está trabajando para la defensa de las bacterias y que luego utilizamos para la edición, quiero que veamos la estructura enfatizando en los dominios catalíticos. Si lo que hace la enzima es cortar DNA de doble cadena, lo que ocurre aquí es que tenemos 2 dominios y cada uno de ellos se encargará de cortar una de las cadenas de DNA. Uno de ellos, o el primer dominio catalítico, es el HNH, que vemos aquí en color verde en 2 enzimas Cas9 de 2 especies de estafilococcus, patógenos de humanos. Entonces, este HNH es un dominio catalítico y a su vez el RUBC también lo es. Pero hay que considerar que RUBC no podemos hablar de una secuencia continua que tiene esta actividad. Las proteínas tienen 3 motivos RUBC que cuando la proteína se sintetiza y se pliega como debe de plegarse, es decir, cuando obtenemos la estructura terciaria, estos motivos quedan físicamente cerca. Aquí vemos una representación de la proteína Cas9 de Streptococcus pyogenes y podemos ver que estos 3 motivos RUBC, cuando la proteína se pliega, quedan físicamente cerca y que a su vez es adyacente al HNH, que también tiene actividad. Esta hélice en color púrpura representa esta región rica en argininas que por lo tanto es una secuencia básica y recordemos que los ácidos nucleicos son ácidos y de alguna manera también se necesita para la actividad. Sobresale para la actividad de esta enzima. Ok, al igual que en Escherichia coli también tenemos una etapa de interferencia, pero hay que considerar el rol que tiene este adicional tracer RNA. Entonces, ¿qué pasa primero? Este arreglo CRISPR se va a transcribir, ya sabemos que es un RNA largo que va a incluir tanto los repetidos como la secuencia CRISPR. Todo esto se transcribe y luego se va a procesar, se va a hacer pedacitos, pero
se necesita del tracer RNA para que se procese, ya que el corte de esta molécula depende de una enzima que reconoce RNA de doble cadena. Entonces, esta RNasa 3 reconoce este transcrito larguísimo que tiene los tracer, que tiene una porción complementaria a los repetidos, a los CRISPR, y entonces esta enzima puede cortar y así madurar u obtener el CRISPR RNA ya funcional. Una vez que estas dobles cadenas se obtienen, más pequeñas que la original, cada una de estas se va a ensamblar en una enzima Cas9 y en particular estos RNAs van a quedar en el dominio HNH. El RUBC, que te digo que es un conjunto de 3 motivos que en la estructura terciaria quedan físicamente cerca, ahí no hay ningún RNA de estos que se acople aquí. Y recordando que el concepto de dominio implica que tiene una estructura definida y que puede funcionar independientemente del resto de la proteína. Esto quiere decir que este dominio se va a encargar de cortar una cadena y este dominio de cortar la otra cadena. Vamos a ver cómo ocurre este proceso una vez que obtenemos la Cas9 funcional ahí con sus RNAs acoplados. Pues gracias a ese RNA va a reconocer el blanco, es decir, ese RNA va a ser complementario a alguna de las dos cadenas que tenemos en el DNA que se va a cortar. Y aquí tenemos cómo es la enzima, al menos en este Streptococcus thermophilus, que es muy parecida para cualquier Streptococcus. Aquí vemos, este es el DNA molde, no pierdas de vista que tiene Ts, por eso es el DNA. Aquí en rojo se resalta la secuencia que es complementaria al protospacer, que se origina del bacteriófago cuando introduce su DNA al citosol de la bacteria. Y recuerda que tiene una secuencia PAM, ¿no? Que le permite a la bacteria discriminar o distinguir cuál es el DNA propio del DNA foráneo. Es una secuencia rica en Gs que tenemos aquí, por lo tanto, pues el hecho de que haya 3 puentes de hidrógeno por cada par, pues afianza que permanezcan las cadenas juntas. Esto que tenemos en gris es el CRISPR RNA. Observa cómo tenemos Us en lugar de Ts y un fragmento de esto pues, es complementario al DNA blanco. Y entonces ahí HNH va a cortar 3 nucleótidos adyacentes al PAM y RUBC también lo hará. Obviamente, pues en este caso sería 3 nucleótidos hacia el 5' y 3 nucleótidos hacia el 3', ¿no? Siguiendo la lógica de las cadenas antiparalelas. Entonces, una vez que el DNA se corta, se obtienen extremos romos, es decir, no queda ninguna cadena sencilla por ahí colgando, y entonces la enzima se libera y si hay otro blanco que cortar, pues lo va a cortar. Ahora bien, la funcionalidad de la enzima de Streptococcus depende de 2 RNAs que se ensamblan en la enzima. El que viene del CRISPR y el tracer RNA. Pero justamente Doudna y sus colaboradores se les ocurrió que podemos obtener una enzima que en lugar de cargar 2 RNAs solamente tenga una sola molécula, la cual llamaron Single Guide RNA o sgRNA, la cual se va a ensamblar en Cas9 y entonces le va a dar a la enzima la especificidad que yo quiera, porque esta molécula que aquí represento, nosotros la podemos, el interesado en realizar experimentos lo puede diseñar en función del DNA que quiera cortar. Ahorita no hablamos de cambiar el DNA, hablamos simplemente de cortar enlaces fosfodiéster.
Entonces podemos hablar de una endonucleasa programable que va a tener un RNA guía que estará escaneando DNA hasta encontrar la secuencia complementaria y ahí cortar. Entonces, esto sería más o menos el escenario. Recuerda que el PAM, que es la secuencia rica en Gs, aquí la doble cadena se mantiene cerrada, se mantienen próximas las dos cadenas de DNA. Y HNH, que es la que carga este nuevo RNA, va a cortar una cadena y RUBC va a cortar la otra. Entonces, a diferencia de las enzimas de restricción, en donde tenemos mucha versatilidad porque tenemos muchas enzimas y cada una reconoce una secuencia definida, pues con esta endonucleasa programable yo puedo diseñar un RNA para que corte lo que nosotros queramos. Para entender la lógica detrás de esto, conviene que tengas bien claro el concepto de enzimas de restricción. Aquí en el canal hemos tratado ese tema. Si no lo has checado, dejaré el vínculo en la descripción para que lo veas y esto quede todavía más claro. Sobre todo por el experimento que ahora te voy a explicar. Aquí en YouTube hay diversos canales que han hablado de este experimento. Incluso hay videos de los autores que lo describen y pues yo no me quiero quedar atrás y te lo voy a explicar. Entonces, una vez que propusieron que se puede diseñar un RNA guía para cortar lo que se desee, pues había que probarlo. Entonces se produjo la Cas9 recombinante junto con su RNA guía, su sgRNA, y como sustrato de esa enzima se utilizó un plásmido, este que tenemos aquí, que bueno, no importa para lo que sirva. Aquí lo interesante es ver si se corta o no por esta endonucleasa programable. Este plásmido tiene clonado el gen de la proteína verde fluorescente y en los primeros nucleótidos de este gen tenemos un sitio SAL1, un sitio de restricción SAL1, que bueno, insisto que sí es necesario que tengas presente el concepto de enzimas de restricción que son diméricas y reconocen también secuencias palindrómicas, ¿no? Entonces lo que sí hicieron fue incubar este plásmido con SAL1 y con la endonucleasa programable, en donde se probaron 5 diferentes sgRNAs que hibridaban o que eran complementarios a cualquiera de las dos cadenas del gen GFP. Esos RNAs les llamaron GFP1, que es justamente aquí en rojo se marca la región, la secue'ncia complementaria donde se pegaba ese RNA, GFP2, que incluso se traslapa, GFP3, que está un poquito más hacia el 3', GFP4, que hibrida más o menos donde hibrida GFP1, pero en la cadena complementaria, y GFP5, que es el más distal. Entonces se hicieron, lo voy a decir de esta manera, dobles restricciones, combinando SAL1 y cualquiera de estas. Había que utilizar las dos porque solamente si utilizaba una, lo único que iba a pasar es que el plásmido se iba a linealizar. Y aunque es posible distinguir por electroforesis un plásmido circular de uno lineal, no es tan fácil, ¿no? Todavía si tuviera una conformación de superenrollado sería más fácil, pero en mi opinión es grande como para que se pueda ver diferentes formas del enrollamiento del plásmido circular. Así que lo que hicieron fue hacer combinaciones de SAL1 con la enzima programable que cargaba diferentes RNAs guías. Y esto fue lo que salió. Aquí tenemos el DNA sin cortar. Vemos hasta arriba la señal que equivale a los 11,000 pares de bases. Y aquí vemos el DNA que se incubó con la endonucleasa programable con este primer RNA guía, el que hibridaba aquí, más la enzima SAL1. ¿Qué vemos aquí? Vemos este pequeño producto
que se libera de más o menos 100 nucleótidos o que migra a la altura de 100 nucleótidos, que equivale a esto que tenemos aquí, donde cortó sal esta región de DNA y donde cortó la endonucleasa programable gracias a que tenía un RNA que vibraba en esta región. Vemos aquí en el segundo, en este será el tercer carril, el resultado de cortar el plásmido con sal 1 y la endonucleasa programable con el segundo RNA guía que está un poquito después. Entonces el producto que se libera es ligeramente más grande porque ya no cortaría por aquí, sino cortaría por acá. Aquí en amarillo vemos el PAM que se necesita para la actividad. GFP, para el reconocimiento, perdón. Aquí en este otro carril que vemos un producto más grande es porque el RNA guía se hibrida hasta acá, un poquito más hacia el 3'. Nuevamente vemos aquí el PAM y entonces lo que se libera es todavía más grandecito y es lo que tenemos aquí. Este es más pequeño porque justamente corta en la cadena complementaria esta de acá que está más cerca de sal 1. Y el producto más grande de todos es el que sale de cortar el plásmido con sal 1 y Cas9 porque con el Cas9, con este guía, porque el RNA guía se hibrida hasta acá. Entonces, pues obviamente será el producto de mayor tamaño, más o menos 170, bueno, equivaldría a 170 pares de bases en este gel de agarosa. Ok, entonces con esto queda claro que se puede manipular este sistema que tienen las bacterias para defenderse de DNA foráneo, para cortar lo que yo quiera. ¿Y eso qué implicación tiene para la edición? Si esto yo lo introduzco en una célula viva, hay dos posibles escenarios. Imagínate que liberamos dentro de una célula, bacteria o sea un eucarionte, esta endonucleasa programable con su RNA. Obviamente hay que considerar que tiene que tener por ahí una secuencia PAM, es decir, la secuencia rica en GC, y entonces ahí va a cortar. Entonces cuando se corta, lo que se va a obtener son fosfatos y OHs expuestos. El fosfato 5' y el OH 3' libre, a eso me refiero. Y esto, entre comillas, no está bien o es un riesgo para la célula, porque el DNA pues tiene que ser una secuencia continua, sin extremos. Entonces esto se tiene que reparar. ¿Cómo se repara por parte de la célula viva? Se puede reparar poniéndole un pedacito de DNA, nucleótidos aleatorios, ¿sí? Puede cortarse un poquito más y luego remendar el corte, o sea, se reconstituyen los enlaces fosfodiéster, lo mismo aquí en este escenario, o se pueden sustituir nucleótidos. De ahí los términos inserción, deleción, sustitución. ¿Ok? Entonces, aquí se pega un pedazo de más, aquí se pierden y aquí cambia ligeramente la secuencia. Recordando que la enzima, así como te la mostré, lo único que hace es cortar una y otra cadena. ¿Sí? Bueno, esto puede ocurrir en una célula ya diferenciada, esa es la condición, al menos en eucariontes, tiene que ser una célula diferenciada y entonces al ocurrir esto, pues obviamente la secuencia va a cambiar. Entonces es una forma de generar mutaciones tal vez aleatorias porque pues habría que checar qué fue lo que pasó, pero es una forma entonces de obtener mutantes como luego se hacen en otros sistemas de generar mutantes aleatorias a través de inserciones de tDNAs, por ejemplo. Entonces este es un escenario en células que tienen el potencial de dividirse. Existe también la reparación por homología. En este caso, cuando el DNA se corta, en la célula viva hay una región homóloga, es decir, una secuencia similar que se utiliza como molde para rellenar aquí este hueco. Cuando yo quiero hacer edición de genomas, lo que hago es incluir un DNA donador
que tiene la secuencia que yo quiero ahí que esté modificando el DNA, que es la que yo marco con color rojo. Obviamente lo que está flanqueando es una secuencia homóloga a la que tenemos aquí, y la maquinaria de reparación de DNA es la que se encarga de insertar esto por acá. Lo que hace la endonucleasa programable Cas9 es nada más cortar donde uno quiera. Pero esta incorporación de DNA lo tenemos que hacer poniendo un DNA exógeno. Y esto, si lo combinamos con dos diferentes RNAs guías, lo podemos utilizar para corregir errores, generar mutaciones dirigidas, knockouts, que sería muy parecido, o sea, darle en la torre totalmente a la función de un gen, o generar alelos condicionales. Esto quisiera decir modificar el promotor de los genes de interés para que sean expresados cuando uno lo desea. Bueno, pues estas son las bases, los fundamentos del sistema CRISPR-Cas9 de Streptococcus. Y en el siguiente video empezaremos a ver las aplicaciones para editar DNA. Nos vemos.